Llegué a la ciudad santa y encontré sus calles desiertas, donde una vez resonaron las plegarias de los justos y el canto de los peregrinos, reinaba ahora el silencio. Las puertas estaban dañadas, las casas abandonadas y los lugares sagrados parecían guardar el recuerdo de una gloria perdida. Jerusalén, la ciudad que había sido llamada alegría de toda la tierra, mostraba las heridas de los siglos, como una reina despojada de su corona. Caminé entre sus piedras antiguas y contemplé los restos de aquello que generaciones enteras habían amado desde la distancia. El viento recorría las calles vacías como si llevara consigo las voces de los profetas, los sabios y los mártires que habían pasado por ellas. Cada muro parecía contar una historia de esperanza, de destrucción y de espera. Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo filósofo, por fin. Es Moshe Ben Nachman, más conocido como Nachmanides o también el Rambán. Sí, el Rambán, no el Rambam con M al final, que sería Maimónides, ¿no es cierto? No, este es Rambán con N al final. Fue uno de los más grandes pensadores judíos de la Edad Media, destacando como rabino, filósofo, médico, jurista, cabalista y comentarista bíblico. Nacido en la ciudad de Gerona, desarrolló una obra que combinó la tradición talmúdica, la interpretación bíblica, la reflexión filosófica y el misticismo judío. Vivió una época marcada por intensos debates entre la filosofía aristotélica y la tradición religiosa, participando en importantes controversias teológicas y defendiendo la fe judía frente a críticas externas. Sus escritos ejercieron una profunda influencia en el pensamiento posterior, especialmente sus comentarios a la Torá, donde unió análisis literal, interpretación espiritual y elementos cabalísticos, convirtiéndose así en una figura esencial para comprender la historia intelectual y religiosa del judaísmo medieval. Entonces vamos a empezar con la vida y obra de Nachmanides. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, es difícil encontrar la ascendencia de Nachmanides, pero hay algunas cosas que podrían servirnos como antecedentes preliminares. Respecto de su familia, las tradiciones genealógicas señalan que descendía de Isaac ben Reubén al-Bargeloni, talmudista y poeta, relacionado con círculos rabínicos contemporáneos de Isaac al-Fasí. También se menciona que su madre era hermana de Abraham, padre de Yoná Gerondí, por lo que Nachmanides y Yoná Gerondí habrían sido primos. Pero ¿quién es Yoná Gerondí? Era más conocido como Rabenu Yoná, y fue uno de los más importantes rabinos y maestros de ética del judaísmo medieval. Nació en Gerona, en Cataluña, a comienzos del siglo XIII, y fue primo entonces del Rambán o de Nachmanides. Y la verdad es que la relación entre ambos fue muy estrecha. Los dos pertenecían al destacado círculo intelectual judío de Gerona, que era uno de los principales centros talmúdicos y cabalísticos de Europa. Yoná Gerondí también fue un alumno, un pupilo, de Salomón ben Abraham de Montpellier, que era el líder de los oponentes de los trabajos filosóficos de Maimónides. ¿Ah? Y de hecho fue uno de los firmantes que proclamaron la censura en 1233 contra la guía de los perplejos. ¿Se acuerdan de que habíamos visto en este podcast? Habíamos analizado también la guía de los perplejos de Maimónides. Y claro, ¿por qué? Había una resistencia a la guía de los perplejos, se acusaba a Maimónides de ser demasiado
aristotélico, demasiado filósofo, muy cerca de la filosofía griega y muy alejado del judaísmo, por cierto, o más bien del pensamiento judío. Fue el instigador de la quema pública de los escritos de Maimónides por las autoridades de país en 1233. ¿Ya? Así que esto para que nosotros tengamos un contexto de que luego de que se analizara la guía de los perplejos de Maimónides, que era considerado un gran maestro, la verdad es que hubo una resistencia en París con los escritos de Maimónides. Y por supuesto que este contexto va a influir ya en el joven Nachmanides. Su nombre era Moshe ben Nachman, y el nacimiento se sitúa tradicionalmente en el año 1194 en la ciudad de Gerona, que en ese momento formaba parte de la corona de Aragón y constituía uno de los centros más importantes de la vida intelectual judía. Gerona poseía una comunidad particularmente activa en el estudio del Talmud, la filosofía y las primeras corrientes cabalísticas, contexto que ejerció obviamente esta influencia decisiva en su formación temprana. Nació dentro de una familia, como habíamos señalado anteriormente, de prestigio rabínico y académico, vinculada a importantes linajes de eruditos judíos. Este entorno favoreció que desde muy joven recibiera una educación rigurosa en la interpretación bíblica, la ley judía y las tradiciones intelectuales hebreas. Años más tarde, aquel niño nacido en Gerona llegaría a convertirse en una figura más influyente del judaísmo, uniendo exégesis bíblica, filosofía y misticismo en una obra que vamos a ver en lo posterior. Los estudios de Moshe ben Nachman comenzaron desde una edad muy temprana dentro del modelo educativo judío, basado en el aprendizaje intensivo, obviamente, de textos religiosos y jurídicos. En Gerona recibió una formación rigurosa centrada primero en el estudio de la Torá, el Talmud y la tradición rabínica. Y su educación no era simplemente memorizar textos, implicaba discusión, análisis, comparación de interpretaciones, resolución de problemas legales derivados de la ley judía, o sea, todo es un método que buscaba desarrollar la capacidad de razonamiento y argumentación. ¿Y quiénes fueron sus maestros? Bueno, en primer lugar tenemos a Asriel de Gerona, que fue uno de los cabalistas más importantes del siglo XIII y una figura central de la llamada Escuela de Gerona, uno de los primeros grandes centros de desarrollo de la cábala en la España medieval. Nació y vivió en Gerona, en Cataluña, donde se formó en las enseñanzas místicas que comenzaban a difundirse entre ciertos círculos de estudiosos judíos. Y su influencia fue tan grande, que llegó a ser considerado uno de los primeros, o más bien principales, sistematizadores de la cábala temprana. Fue discípulo de Isaac el Ciego, que también fue una figura influyente en los orígenes de la cábala. Sin embargo, maestro y discípulo no coincidían plenamente en la forma de transmitir estos conocimientos, porque Isaac prefería que las enseñanzas cabalísticas permanecieran reservadas para un grupo muy reducido de iniciados, mientras que Asriel favorecía una difusión más amplia entre los estudiosos preparados para comprenderlas. Y esta diferencia es conocida gracias a una carta conservada de Isaac el Ciego, en la que expresa sus reservas respecto de la divulgación de estos textos secretos. Asriel también fue contemporáneo de Ezra ben Salomón y ejerció una profunda influencia sobre el Nachman, es decir, Nachmanides o Moshe ben Nachman, que tiene estos nombres, ¿no? Moshe ben Nachman, Moisés ben Nachman, Nachmanides con J, algunos le dicen Nachmanides con H también en inglés, y el Ramban. Debido a ello, ocupa un lugar fundamental en la historia intelectual del judaísmo medieval. Y a través de él, muchas ideas cabalísticas llegaron a incorporarse a la tradición sefardí y posteriormente a los comentarios bíblicos y teológicos de Nachmanides. Nachmanides no lo pierde de vista. Una de las características más notables de Asriel fue su esfuerzo por explicar la cábala mediante un lenguaje filosófico. En una época en que los judíos estaban profundamente influidos por la filosofía aristotélica, dígase Maimónides, y neoplatónica, intentó mostrar que la tradición mística poseía una coherencia intelectual capaz de dialogar con las corrientes filosóficas de su tiempo. Gracias a ello, sus escritos presentan una terminología precisa y un estilo reflexivo que los distingue de otros textos cabalísticos más simbólicos o esotéricos. Entre las ideas que desarrolló destaca la doctrina del Ein Sof,
el infinito divino que trasciende toda comprensión humana. Según Asriel, Dios en su esencia absoluta está más allá de cualquier atributo, nombre o concepto. Sin embargo, ese Dios infinito se manifiesta mediante las Sefirot, que son las emanaciones o aspectos a través de los cuales la divinidad se hace presente en el mundo y permite la existencia de toda la creación. Estas enseñanzas se convertirán en pilares fundamentales de la cábala posterior. Toda la obra conocida de Asriel está dedicada a temas cabalísticos. Escribió comentarios al Sefer Yetzirah y sus diversos tratados sobre las Sefirot, la creación y la naturaleza de Dios están patentes y son fuertes en ese siglo. Varios de estos escritos fueron confundidos con los de Ezra ben Salomón debido a la cercanía doctrinal y geográfica entre ambos autores. Los estudios modernos han permitido distinguir con mayor claridad sus respectivas contribuciones y reconocer a Asriel como uno de los pensadores más originarios de la primera cábala española. Bajo la enseñanza de maestros como Yudá ben Yakar y Nathan ben Meir de Trinquetail, adquirió una sólida preparación en la halajá, es decir, la ley judía, y en la interpretación talmúdica. Durante esta etapa también asimiló las tradiciones intelectuales provenientes de las escuelas rabínicas francesas y españolas, que buscaban armonizar el estudio detallado del texto con la argumentación lógica. Y por otro lado, no sabemos si lo podemos llamar un maestro propiamente tal, pero está obviamente Yonah Gerondi. Yonah Gerondi, que es el primo de Nachmanides y que estaba influenciado, ¿no es cierto?, por la controversia maimonidiana, ¿ya? Pero también hay que señalar algo, porque Rabbeinu Yonah, o Yonah Gerondi, enfatizaba la transformación moral mediante el arrepentimiento, la teshuvah. Nachmanides tendía a integrar esa dimensión ética dentro de una visión más amplia que incluía la mística, la revelación y los secretos de la Torá. O sea, en cierto sentido, Yonah representa el lado moral del judaísmo de Gerona, mientras que Nachmanides representa la síntesis entre ley, mística y teología. O sea, no es que Yonah haya estado ahí encima de Nachmanides, pero lo considera un compañero de pensamiento, si ustedes quieren. De algún modo también Yonah Gerondi influyó en Nachmanides con respecto a la oposición a Maimónides. Y claro, Yonah había participado inicialmente en la oposición a Maimónides y posteriormente se arrepintió. Nachmanides, en cambio, adoptó una posición más equilibrada, respetó profundamente a Maimónides, al Rambam, utilizó algunas de sus ideas y defendió su importancia dentro del judaísmo, aunque sin aceptar plenamente el racionalismo filosófico. Entonces, por un lado tuvo los estudios con Asriel, tuvo la influencia de su primo, pero también Nachmanides tenía esta dimensión más bien espiritual, tenía contacto con las primeras corrientes de la cábala desarrolladas en Girona. Mientras muchos eruditos se limitaban al análisis legal y textual, Nachmanides comenzó a integrar interpretaciones místicas de la escritura, sosteniendo que la Torá contenía niveles profundos de significado oculto. Rabino y maestro. Tras completar su formación en las ciencias rabínicas, la filosofía y las primeras enseñanzas místicas, Nachmanides comenzó a destacar rápidamente por su extraordinaria capacidad intelectual. A una edad relativamente temprana adquirió prestigio como jurista, comentarista y maestro, convirtiéndose poco a poco en una de las voces más respetadas del judaísmo medieval de Cataluña. Consideraba que las enseñanzas de los sabios de la Mishnah, el Talmud y los Geonim no debían ser sometidas a duda o crítica ordinaria. Según sus propias palabras, el creyente debía inclinarse ante ellos y aceptar sus enseñanzas, incluso cuando la razón de ciertas afirmaciones no resultara completamente evidente. Esta posición probablemente tuvo varias causas. Por una parte, puede explicarse por su profunda religiosidad y por la influencia de las escuelas rabínicas del norte de Francia, caracterizadas por una gran fidelidad a las autoridades anteriores. Pero también parece haber sido una reacción al crecimiento de la filosofía greco-árabe entre los judíos de España y Provenza, especialmente tras la difusión de la obra Guía de los Perplejos, que ya habíamos comentado, de Maimónides. Mientras algunos pensadores comenzaron a interpretar numerosos relatos bíblicos de manera alegórica y a disminuir el carácter milagroso de las escrituras, Nachmanides adoptó una postura más conservadora, defendió con fuerza la realidad histórica y espiritual de los milagros y sostuvo que la razón filosófica no debía reemplazar la autoridad
de la revelación y de la tradición rabínica. Ahora bien, esto no significa que Nachmanides rechazara completamente la filosofía. Conocía muy bien el pensamiento racional de su tiempo. Sin embargo, buscó establecer límites claros. La razón humana podía servir como herramienta para comprender ciertos aspectos de la realidad, pero no debía convertirse en juez supremo sobre la fe ni sobre la herencia espiritual recibida de los antiguos sabios. Por otro lado, según los testimonios conservados de las responsas de Shlomo ibn Adret, también habría estudiado medicina, disciplina, que muchos sabios judíos medievales cultivaban junto con las ciencias religiosas. Durante su adolescencia, su reputación como erudito empezó a extenderse y hacia los 16 años ya había iniciado la redacción de obras jurídicas, algo ya notable para alguien de su edad. Entre sus primeras obras destacó Milhamot Hashem, las guerras del Señor, texto en el que defendió las decisiones legales de Isaac Alfasí frente a las críticas de Serachia Halevi de Girona. Esta obra temprana ya permitía observar uno de los rasgos que caracterizaban toda su producción, una enorme reverencia hacia las autoridades rabínicas del pasado. Nachmanides sostenía que la sabiduría de los sabios de la Mishnah, del Talmud y los Geonim poseía una autoridad casi incuestionable. En el año 1238, Nachmanides fue llamado a intervenir en el conflicto surgido entre partidarios y opositores de Maimónides. La disputa se había intensificado después de que Salomón ben Abraham de Montpellier, crítico, como habíamos dicho, de ciertos aspectos del pensamiento filosófico maimonidiano, fuera excomulgado por seguidores de Maimónides. Debido a su enorme prestigio intelectual, Nachmanides fue visto como una figura capaz de mediar entre las partes. En respuesta, escribió cartas dirigidas a las comunidades judías de Aragón, Navarra y Castilla, donde criticó duramente los excesos y agresividad que habían aparecido dentro del conflicto. Sin embargo, Nachmanides ocupó una posición compleja, aunque mantenía importantes diferencias con Maimónides, especialmente en el grado de confianza otorgado a la filosofía racional, sentía un enorme respeto por él como una autoridad religiosa y jurídica. Debe recordarse que cuando Nachmanides nació, Maimónides tenía aproximadamente 58 años y ya era una figura de enorme influencia. Y esa admiración, unida a su carácter moderado, impidió que se alineara completamente con los grupos anti-maimonidianos. En una carta dirigida a rabinos franceses, Nachmanides elogió particularmente la obra Mishneh Torah, señalando que, lejos de suavizar la exigencia de la ley judía, en muchos casos incluso podía interpretarse como más rigurosa. Respecto de la Guía de los Perplejos, que es la obra que es fundamental en Maimónides, sostuvo que debía entenderse adecuadamente. No estaba dedicada a creyentes firmes en su fe, sino a personas confundidas o influenciadas por la filosofía no judía, especialmente por la idea de Aristóteles y Galeno, de ahí que se llame la Guía de los Perplejos. También tenía otro nombre, tenía una mala traducción según algunos, que era la Guía de los Descarriados. Con el propósito de poner fin a la controversia, Nachmanides propuso una solución intermedia: levantar las prohibiciones dirigidas contra la Mishneh Torah, pero mantener restricciones sobre el estudio público de la Guía de los Perplejos, además de conservar ciertos límites respecto de las interpretaciones alegóricas excesivas de la Biblia. Su intención era preservar la unidad comunitaria y evitar extremos doctrinales. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por ambos bandos. Paradójicamente, ni los defensores más radicales de Maimónides ni sus opositores quedaron satisfechos con la mediación, demostrando que incluso la autoridad y prestigio de Nachmanides tenía límites frente a divisiones intelectuales tan profundas. Luego de la controversia maimonidiana, hay un hecho en la vida de Nachmanides por el cual Nachmanides es absolutamente más conocido. O sea, uno lo conoce como filósofo, judío, etcétera, pero si hay algo que, por lo que conocemos todo a Nachmanides, por la disputa de Barcelona, Hasta ese momento Nachmanides había llevado una vida relativamente tranquila como rabino de Girona y posteriormente como una de las mayores autoridades religiosas de Cataluña. Llamaba absolutamente la atención. Sin embargo, en 1263, su vida cambió profundamente cuando fue convocado a defender públicamente el judaísmo frente a acusaciones formuladas por Pablo Cristiani, que era un antiguo judío convertido al cristianismo, que actuaba con el apoyo de Raimundo de Peñafort y de la corte del rey Jaime I de Aragón. Antes de aceptar, eso sí, Nachmanides exigió una condición esencial:
libertad absoluta de expresión. Tuvo que viajar a Barcelona. El rey aceptó, eso fue increíble, que el rey haya aceptado esta condición de Nachmanides. Y durante 4 días, entre el 20 y el 24 de julio de 1263, se desarrolló el debate en presencia del rey, miembros de la corte y representantes de la iglesia. ¿Y quién era este Pablo Cristiani? Como le había dicho, era un judío sefardí convertido al cristianismo y utilizó su posición como fraile dominico para convertir a otros judíos en Europa. Incluso él tenía el permiso para pasar por las sinagogas de Europa, digamos, sobre todo de España, para entrar y darles una especie de sermón, una especie de proselitismo, ¿no? De hecho, el objetivo de Cristiani en esta controversia era justamente convertir a Nachmanides al cristianismo. Las cuestiones discutidas fueron las siguientes: si el Mesías ya había aparecido, si el Mesías era una figura divina o humana, y cuál de las dos religiones representa la verdadera fe. Cristiani contó con el apoyo obviamente de Raimundo de Peñafort, que era jefe de la Inquisición dominica en Aragón y maestro de la orden, confesor de Jaime I de Aragón y general de los franciscanos españoles. O sea, era una autoridad absolutamente importante. Pablo Cristiani intentó demostrar la verdad del cristianismo utilizando pasajes talmúdicos y rabínicos, afirmando que los propios sabios judíos habrían reconocido a Jesús como el Mesías. Nachmanides respondió que tales interpretaciones desfiguraban completamente el sentido original de los textos. Argumentó que si los sabios del Talmud realmente hubieran creído que Jesús era el Mesías, entonces ellos mismos habrían sido cristianos y no judíos, para empezar. Además sostuvo que las profecías mesiánicas anunciaban un futuro de paz universal y justicia que evidentemente aún no se ha realizado. Durante la disputa formuló también una de sus observaciones más conocidas y audaces. Señaló que le parecía extremadamente difícil aceptar racionalmente la idea de que el creador del universo hubiera nacido como un ser humano, crecido, sufrido y muerto. Afirmó que tales doctrinas eran aceptadas por costumbre y educación, pero que una persona que las escuchara por primera vez siendo adulta probablemente tendría dificultades para admitirlas. Según numerosos relatos, la discusión pareció inclinarse a favor de Nachmanides. El propio rey expresó admiración por su capacidad argumentativa y le entregó 300 monedas de oro como muestra de respeto. Se conserva una frase muy famosa atribuida al mismo Jaime I de Aragón. Dijo: "Nunca he visto un hombre que, estando equivocado, defendiera tan bien su causa". Sin embargo, la victoria intelectual tuvo consecuencias dolorosas. Los dominicos declararon haber triunfado y denunciaron posteriormente ciertas expresiones utilizadas por Nachmanides como blasfemias contra el cristianismo. De hecho, circulaba en esos años una especie de acta, de papel, de panfleto, si ustedes quieren, donde se señalaba que el verdadero triunfador había sido Pablo Cristiani y que Nachmanides habría poco menos que en la disputa poco menos que se había convertido al cristianismo y que no lo podía creer, etcétera. O sea, y era un documento de una página. ¿Mm? En cambio, Nachmanides había escrito la controversia. O sea, él mismo había escrito la controversia señalando a todos los participantes, señalando a Cristiani, también señalando sus argumentos, etcétera. De hecho, es el único documento completo que quizás tenemos de la disputa, redactada por el mismo Nachmanides, porque de la iglesia solamente tenemos esa anécdota. ¿Mm? Aunque el rey reconoció que Nachmanides únicamente había repetido argumentos expuestos bajo la libertad que él mismo le había concedido, terminó siendo condenado al exilio. Inicialmente la sanción era de 2 años, pero la intervención papal la convirtió prácticamente en un destierro permanente. Y este hecho provocó que abandonara su tierra natal y emprendiera el camino hacia la tierra de Israel, una experiencia que marcaría profundamente sus últimos años. Después de la disputa, tras las consecuencias de las disputas de Barcelona y su posterior exilio, abandonó Aragón y permaneció durante algunos años entre Castilla y el sur de Francia. Finalmente, en 1267 emprendió su viaje hacia Eretz Israel, buscando refugio y la posibilidad de vivir en la tierra que consideraba el centro espiritual del pueblo judío.
Al llegar a Jerusalén, encontró una ciudad profundamente empobrecida y casi vacía de población judía. A pesar de esa situación, en todo caso, emprendió su esfuerzo por restaurar la vida religiosa y comunitaria. La tradición sostiene que estableció una sinagoga en la ciudad vieja, posteriormente conocida como la sinagoga Rambán, considerada uno de los símbolos más importantes de la renovación de la presencia judía en Jerusalén. Más tarde se trasladó a Acre, donde desarrolló una intensa actividad educativa y reunió un círculo de discípulos alrededor suyo. Su influencia fue tan amplia que personas de regiones muy alejadas acudían para escuchar sus enseñanzas. Algunas tradiciones incluso sostienen que miembros de grupos caraítas asistían a sus lecciones, aunque ciertos historiadores cuestionaron la exactitud de ese relato. Fue precisamente durante esta etapa cuando, con el propósito de despertar un renovado interés por el estudio bíblico, trabajó en la elaboración y revisión de su gran comentario sobre la Torá, obra que terminaría convirtiéndose en una de las más influyentes del judaísmo. Sin embargo, aunque estaba rodeado de discípulos y admiradores, Nachmanides experimentó profundamente el dolor del exilio. En una de sus cartas escribió palabras de gran carga emocional. Dijo: dejé a mi familia, abandoné mi hogar, allí quedaron mis hijos e hijas, los dulces y queridos niños que crié junto a mis rodillas. Allí quedó también mi alma. Durante los 3 años que permaneció en Tierra Santa, mantuvo una constante correspondencia con España. En una carta dirigida a su hijo Nachmán, describió la desolación de Jerusalén y señaló que apenas encontró 2 habitantes judíos permanentes, 2 hermanos dedicados al oficio de teñidores. En otras cartas dejó consejos morales a sus hijos, recomendó la humildad como la primera y más importante de las virtudes, insistió en la importancia de la oración diaria y advirtió especialmente sobre la necesidad de mantener una conducta moral íntegra. Rishonim. Moshe ben Nachman, o Nachmanides, perteneció al grupo de sabios conocidos como los Rishonim, término hebreo que significa literalmente los primeros. Esta denominación fue utilizada para designar a las grandes autoridades rabínicas medievales que sucedieron al periodo de los Geonim y precedieron a los Acaronim. Sin embargo, Nachmanides no fue simplemente otro integrante más entre los Rishonim, llegó a convertirse en una de sus figuras más destacadas. Su singularidad radicó en que reunió áreas del conocimiento que a menudo aparecían siempre separadas: el dominio de la halajá o la ley judía, como saben, el desarrollo de comentarios bíblicos de enorme profundidad, y además incorporó enseñanzas místicas relacionadas con la cábala, cosa que no era muy común. De ahí que se le llamó también de varios nombres. Recibió varios nombres y títulos a lo largo de la tradición judía y de las fuentes medievales. Los más conocidos, bueno, Moshe ben Nachman, su nombre original hebreo que significa Moisés, hijo de Nachman. Rambán, el nombre por el que es más conocido dentro del judaísmo, que es un acrónimo de Rabí Moshe ben Nachman, por eso es el Rambán, y no el Rambam, como sería Maimónides, ¿ya? Que proviene obviamente de su mismo nombre, o sea, el Rabí Moshe ben Maimón, pero este es Rabí Moshe ben Nachman, por eso se le dice el Rambán. También se le llamó Rabenú Moshe ben Nachman, es decir, nuestro maestro Moisés, hijo de Nachman, que era una fórmula de respeto. Mosés Gerondi o Moshe Gerondi, Moisés de Gerona, porque nació en Gerona también se le decía. Nachmanides, que es la forma latinizada con J, Nachmanides. Y también hay otro nombre bien particular, que es el Bonastruc Saporta. Bonastruc Saporta también se le llamaba. Era el nombre utilizado en documentos catalanes medievales. Algunos investigadores identifican a Nachmanides con este nombre civil o administrativo, aunque ha existido discusión histórica sobre esa identificación, pero era otro nombre por el cual se le conocía. Dentro de la tradición rabínica, la forma más habitual y respetuosa era simplemente el Rambán. Llegado un momento, incluso se le sustituyó su nombre completo por el Rambán. La muerte de Moshe ben Nachman ocurrió en la Eretz Israel alrededor del año 1270. Cuando decimos Eretz Israel queremos decir la tierra de Israel. Después de haber superado los 70 años de edad, bueno, algunas tradiciones señalan que habría alcanzado aproximadamente los 76 años. Sus últimos años transcurrieron dedicados a la enseñanza, la escritura y el fortalecimiento de la vida religiosa judía en Tierra Santa.
Después de una vida marcada por el estudio, la controversia intelectual y el exilio, Nachmanides moriría ahí en tranquilidad. Sin embargo, el lugar exacto de su sepultura permanece envuelto en cierta incertidumbre. Diversas tradiciones posteriores han señalado lugares distintos como sitio de su entierro. Algunas sostienen que fue enterrado en Haifá, otras en Acre, otras tradiciones lo sitúan en Hebrón o incluso en la llamada Cueva del Rambán. La falta de documentos definitivos ha impedido resolver completamente esta cuestión. Vamos con el pensamiento de Nachmanides. Vida después de la muerte. Entre las doctrinas místicas que aceptó se encontraba la idea de la transmigración o reencarnación de las almas, Gilgul Neshamot. Según esta concepción, el alma puede volver a este mundo en más de una ocasión para completar una tarea espiritual o corregir aspectos que quedaron incompletos en una vida anterior. Nachmanides encontró indicios de esta doctrina en diversos pasajes bíblicos. Uno de los más conocidos aparece en su interpretación al libro de Job, basándose en las palabras: Dios hace estas cosas 2 y 3 veces con el hombre para hacer volver su alma del abismo y alumbrarla con la luz de los vivientes. El Job 33, 29 al 30. Sostuvo que el sufrimiento de Job podía entenderse desde la perspectiva de la reencarnación. El dolor humano no sería necesariamente un castigo inexplicable o injusto, sino que podría relacionarse con un proceso espiritual más amplio, que exige y que se extiende más allá de una sola existencia. La Cábala. Aunque no fue el creador de la tradición cabalística, sí actuó como una de las figuras decisivas que la incorporó a la interpretación bíblica y al pensamiento rabínico medieval. Mientras el racionalismo de Maimónides buscaba explicar numerosos aspectos religiosos mediante la filosofía y la razón, Nachmanides desarrolló una perspectiva que otorgaba un espacio mucho más amplio a las dimensiones ocultas y místicas de la escritura. Por ello suele ser presentado como una de las principales figuras que se opusieron al racionalismo maimonidiano más extremo. Su importancia para la Cábala posterior fue tan grande que muchos estudiosos consideraron que sus estudios bíblicos contenían enseñanzas místicas muy condensadas y difíciles de comprender para lectores comunes. En particular, su famoso comentario sobre la Torá está lleno de referencias breves y alusiones a doctrinas cabalísticas que frecuentemente aparecen sin una explicación extensa, pues Nachmanides consideraba que ciertos conocimientos esotéricos no debían exponerse abiertamente. Precisamente por esta dificultad interpretativa, siglos más tarde, Jacob Yehuda Aryeh Leib Frenkel escribió una obra titulada Geburás Aryeh, publicada originalmente en 1915, y su propósito consistía en explicar y desarrollar sistemáticamente los conceptos cabalísticos presentes en el comentario de Nachmanides a los 5 libros de Moisés. La existencia de una obra dedicada exclusivamente a aclarar estos elementos muestra entonces hasta qué punto el pensamiento del Rambán fue considerado una fuente fundamental para comprender el desarrollo del misticismo judío. Judaísmo ortodoxo. Dentro de la halajá existe una distinción fundamental entre las leyes llamadas doraitas, es decir, de la Torá, y las leyes de Rabanán, de los rabinos. Las primeras son consideradas mandamientos que provienen directamente de la revelación divina y pueden aparecer explícitamente en la Torá, derivarse mediante métodos tradicionales de interpretación o atribuirse a enseñanzas transmitidas a Moisés. Las segundas corresponden a normas establecidas posteriormente por las autoridades rabínicas para responder a nuevas circunstancias o proteger el cumplimiento de la ley religiosa. El punto controvertido estaba en la naturaleza de la autoridad rabínica. Maimónides sostenía que la obediencia a las disposiciones de los rabinos poseía un fundamento bíblico directo. Según él, el mandato de obedecer a las autoridades religiosas aparecía ya establecido en la Escritura, por lo que el cumplimiento de las decisiones rabínicas era prácticamente una obligación de carácter divino. Nachmanides, sin embargo, optó por una postura más matizada. No rechazaba la autoridad de los rabinos ni negaba que sus decisiones fueran obligatorias, pero consideraba excesivo equipararlas completamente con los mandamientos revelados por Dios. En su opinión, las disposiciones rabínicas eran vinculantes y debían obedecerse aunque poseían un nivel normativo diferente y menos estricto que los preceptos directamente revelados. Y esta diferencia produjo consecuencias prácticas en la interpretación jurídica. La tradición talmúdica formuló una regla conocida: cuando existe una duda respecto de una norma doraita, debe adoptarse una interpretación más rigurosa. Cuando la duda afecta una norma darrabanán, puede admitirse una interpretación más flexible.
Muchas discusiones legales posteriores giraron precisamente en torno a determinar si una regla concreta pertenecía a una u otra categoría. Los 613 mandamientos. Los 613 mandamientos, Tariag Mitzvot, corresponden según la tradición judía al conjunto total de preceptos contenidos en la Torá dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La idea tradicional sostiene que toda ley revelada contiene exactamente 613 mandamientos divididos en dos grupos. 248 mandamientos positivos, los mitzvot asej, ordenan realizar una acción, honrar a los padres, guardar el sábado, ayudar al necesitado, etc. 365 mandamientos negativos, los mitzvot lo ta'asej, prohíben determinadas acciones, no robar, no matar, no cometer falso testimonio, etc. La tradición rabínica encontró además un simbolismo interesante en estos números. Los 248 mandamientos positivos fueron asociados con las partes o miembros del cuerpo humano, según antiguas concepciones rabínicas. Los 365 mandamientos negativos fueron relacionados con los días del año solar. La idea simbólica era que el ser humano entero, cuerpo y tiempo, debía orientarse hacia el servicio divino. Sin embargo, aquí aparece un problema importante. La Torá nunca entrega una lista explícita diciendo estos son los 613 mandamientos. El número surge de interpretaciones rabínicas posteriores. Una famosa tradición talmúdica afirma Moisés recibió 613 mandamientos, pero el desafío está en determinar cuáles eran exactamente esos 613 mandamientos. Por ejemplo, ¿creer en Dios es un mandamiento independiente? ¿Temer a Dios es otro mandamiento separado? Cuando la Torá repite una orden varias veces, ¿se cuentan varias mitzvot o una sola? ¿Los mandamientos temporales cuentan o no? Por esta razón aparecieron listas diferentes elaboradas por distintos sabios medievales. Entre las más conocidas está la de Maimónides, que escribió el Sefer HaMitzvot, donde estableció reglas precisas para determinar cuáles debían contarse. Y por otro lado, Moshe ben Nachmanides, que criticó varios criterios de Maimónides y añadió o eliminó ciertos mandamientos de la lista. Nachmanides decía algo muy interesante. Admitía que el conteo exacto era discutido entre los rabinos y que no existía total unanimidad, pero al mismo tiempo sostenía que el número 613 tenía una autoridad tradicional tan antigua y tan difundida que probablemente debía considerarse una enseñanza transmitida desde Moisés en el Sinaí. Es decir, para Nachmanides la pregunta no era tanto ¿existen realmente 613?, sino más bien ¿cómo debemos identificar correctamente esos 613 mandamientos? ¿Qué pensaba Nachmanides de la historia de Simeón y Levi? ¿Cuál es esta historia? Es una historia que comienza con la violación de Diná por parte de Siquem, relatada en el libro del Génesis. Después del hecho, los hermanos de Dina, Simeón y Levi, reaccionaron con extrema violencia y mataron no solo a Siquem y a su padre Hamor, sino también a los hombres de toda la ciudad. Más tarde, en su lecho de muerte, Jacob no maldijo directamente a sus hijos, sino a su ira. Maldita sea su ira porque fue violenta, el Génesis 49. La tradición rabínica interpretó que el problema no era el celo moral en sí mismo, sino la fuerza justa dirigida hacia un objetivo equivocado. Los comentaristas medievales discutieron intensamente cómo entender la legitimidad de aquella matanza. Maimónides sostuvo que los habitantes de Siquem podían considerarse culpables porque habían incumplido una de las leyes universales dadas a la humanidad, las llamadas leyes de Noé, el deber de establecer un sistema de justicia. Al no castigar el crimen cometido por Siquem, toda la ciudad se volvía responsable. Nachmanides rechazó esta explicación. En su opinión, ese razonamiento era insuficiente porque el deber de establecer tribunales era un mandato positivo y su incumplimiento no justificaba automáticamente una pena de muerte colectiva. En lugar de ello, propuso otra posibilidad. Los habitantes de la ciudad quizá habían cometido otros pecados graves, como idolatría o inmoralidad, lo que podría explicar su responsabilidad más amplia. Ahí Maimónides siempre tomando el tema de la autoridad. Más adelante Judá Loe ben Bezalel replanteó el problema desde otro ángulo. En vez de analizar el hecho como un castigo judicial, sostuvo que podía entenderse como un acto de guerra o represalia. Así el debate dejó de girar únicamente en torno a la culpabilidad individual y pasó a incluir cuestiones relacionadas con la justicia colectiva y la naturaleza de los conflictos entre pueblos.
Vamos ahora con lo que Nachmanides pensaba de la Parashá Vaerá. La palabra Parashá significa literalmente sección, porción o parte separada. Dentro de la tradición judía, la Torá, los 5 libros de Moisés, se dividen en porciones semanales que son leídas y estudiadas a lo largo del año en las sinagogas. Cada semana se estudia una nueva Parashá, de modo que al finalizar el ciclo se ha leído la Torá completa. Estas divisiones no son simples cortes editoriales. Cada parashá suele constituir una unidad temática con una enseñanza particular. Vaerá es el nombre de una de esas porciones semanales y corresponde a una parte del libro del Éxodo. El nombre proviene de sus primeras palabras, Vaerá el Abraham, el Isaac y el Jacob. Esto quiere decir, y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 6:3. La expresión entonces Vaerá significa literalmente y aparecí o y me manifesté. La Parashá Vaerá narra un momento decisivo en la historia bíblica. Dios reafirma su alianza con Israel, ordena a Moisés enfrentar al faraón y comienzan las primeras plagas de Egipto. También introduce un tema teológico muy grande, la diferencia entre cómo Dios se reveló a los patriarcas y cómo se revelará ahora a Moisés y al pueblo de Israel. Precisamente sobre esta diferencia desarrolló Nachmanides una de sus interpretaciones más conocidas sobre los milagros ocultos y los milagros manifiestos. En su explicación del Éxodo 6:3, donde Dios declara, me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos, Nachmanides sostuvo que esta afirmación no significaba simplemente una diferencia de nombres. Era una diferencia en la manera en que Dios se manifestaba en la historia. Según Nachmanides, bajo el nombre Shaddai, Dios actuaba mediante lo que podrían llamarse milagros ocultos. Son acontecimientos extraordinarios que, aunque dirigidos por la providencia divina, pueden parecer parte del curso ordinario de la naturaleza para quien los observa externamente. Los patriarcas experimentaron este tipo de intervención divina, protección, bendiciones y acontecimientos providenciales que no destruían las leyes aparentes del mundo. En cambio, el nombre Yahvé representaba una revelación más directa y poderosa del gobierno divino, manifestada mediante milagros abiertos, es decir, acontecimientos que suspenden o superan claramente el orden natural como las plagas de Egipto o la apertura del mar. Otra de las cosas más importantes de Nachmanides con respecto a su pensamiento es la creación ex nihilo. Claro, que afirma que Dios creó de la absoluta no existencia y añade que la lengua sagrada posee un verbo específico para ello, bara, que significa crear. Con esto Nachmanides establece una diferencia fundamental entre crear y formar. Crear significa producir algo donde antes no existía absolutamente nada. En cambio, formar u ordenar consiste en trabajar sobre algo ya existente. Sin embargo, inmediatamente introduce una idea, Nachmanides. Esto a propósito de su comentario sobre la Torá en el Génesis 1. Dios no creó todas las cosas individualmente desde la nada. Creó primero una sustancia primordial extremadamente sutil, descrita como una sustancia muy tenue, desprovista de corporeidad, pero con potencia para asumir forma. Esta sustancia, que identifica con la eilí, es decir, la materia prima de la filosofía griega, funciona entonces como un principio de potencia, desde el cual posteriormente emerge toda la realidad material. Y aquí usted me podría decir, pero oiga, aquí está tomando conceptos aristotélicos. Pero fíjense, si bien en Aristóteles la materia, acuérdense que es eterna, en Nachmanides esa materia misma es creada. O sea, conserva una estructura filosófica, pero elimina la eternidad del universo. Maimónides no quiere pasar por ese pensamiento. Lo rechaza totalmente. La materia es algo creado por Dios. Por lo tanto, la realidad no se creó directamente de la nada desde Dios, sino que Dios primero creó una materia y ahí se empezó a crear lo demás. Eso lo vamos a ver con más detalle en los comentarios de la Torá. Vamos con las obras del Rambán. Las obras del Rambán son múltiples, muchachos. En primer lugar tenemos el comentario, ¿no es cierto?, a la Torá. Y ahí ustedes pueden ver los comentarios al Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y también tiene uno de Job. Tiene uno de Job. Todo eso están disponibles en internet. Son tremendos, o sea, son larguísimos. Piense usted que necesita el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio, que ya es una gran cantidad de hojas.
más el comentario de Nachmanides, ¿ya? Es una obra enorme. Está también, bueno, la Torá Adam, que es un trabajo del Ramban sobre las leyes y el fin de la vida, tratamientos para una persona que va a morir, ¿no es cierto? Las confesiones, los entierros, los funerales, etcétera. Hay cartas del Ramban que están dedicadas a sus hijos. Hay unas cartas que vamos a leer, son muy muy bonitas, de mucha sabiduría, etcétera. Está el tratado sobre el Sefer Yetzirah, también. El tratado sobre el Talmud, ya los comentarios sobre el Talmud. Está la disputa de Barcelona, algunos comentarios a Maimónides. En realidad fue una vida bastante productiva con respecto a los textos en la vida de Nachmanides. Y bueno, eso los vamos a ver, esos textos. Yo creo que no vamos a poder verlos todos, pero sí vamos a poder ver los más importantes, quizás los comentarios sobre la Torá, sobre todo el Génesis, donde habla de la creación desde la nada. Vamos a ver las cartas a su hijo, las cartas sobre las leyes, las cosas escatológicas, y obviamente también la disputa de Barcelona, esa la vamos a ver, por supuesto que de todas maneras. Bueno, muchachos, eso es lo que les tenía que hablar de Nachmanides. La verdad es que un hombre fascinante, un hombre, la verdad es que poco estudiado, no hay mucho interés, salvo obviamente de quienes estudian la filosofía judía. Pero la verdad es que a mí me parece muy bueno, sobre todo esa actitud que tenía Nachmanides con la autoridad, respetar a la autoridad por muchos que se hayan equivocado. Uno por dentro puede saber que ya es perfecto, no, se equivocó, cometió un error, y uno lo puede comentar después en privado, qué sé yo, pero lo fundamental es el respeto a la autoridad. Y a mí me parece eso muy fundamental, la autoridad intelectual, por cierto. Llama la atención profundamente también esta disputa de Barcelona, porque se ve tan tranquilo a Nachmanides, pero en su círculo él ya había tenido esta preparación a las discusiones, a los debates. Fíjense que antes de la disputa de Barcelona, bueno, después también, habían otras disputas con respecto a los judíos, se les invitaba, qué sé yo, pero con muchas menos oportunidades, con grandes castigos. Nachmanides fue uno de los que obviamente, sin importar nada, salvo la condición de expresarse libremente, se atrevió en un campo verdaderamente hostil a tener un debate serio. Uno podría de todas maneras cuestionarlo, porque uno dice, bueno, la disputa de Barcelona, ¿cómo sabemos de la disputa de Barcelona? Solamente por Nachmanides, o sea, él mismo comenzó a redactar una especie de acta para tener un registro. Y uno podría decir, pero esto podría no ser muy objetivo. Pero ¿qué hizo? La iglesia no cooperó mucho tampoco al tener este panfleto en donde se decía, bueno, nosotros ganamos y este hombre quedó ridiculizado. La verdad es que no tampoco aporta nada a aquella discusión, ni a esclarecerla, em, ni a realmente entenderla. O sea, es como el dicho que decimos aquí en Chile, seguramente usted también lo conoce, en donde se dice, no aclare tanto que oscurece. No aclare tanto que oscurece. Y hay otros comentadores de la disputa de Barcelona que de todas maneras, al leer el acta que confeccionó Nachmanides, igual hay algunos comentadores que dicen, pero es que ¿saben qué? Podría haberse preparado mejor Nachmanides. O sea, si esto lo escribió él y fue realmente así como lo describe él, entonces debió haberse preparado mejor. Y ahí uno dice, a lo mejor Nachmanides también hizo ver, perdón, sus puntos débiles en esa acta. Quizás sí fue verdaderamente objetivo. No lo sabemos, muchachos, porque no vamos a saber nunca cómo fue verdaderamente lo que pasó, pero al menos tenemos un registro del propio Nachmanides y bien estudiado, muy bien estudiado, como lo vamos a ver en estos apuntes de filosofía. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas.
chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, quien ha colaborado en Filosofía Apuntes desde tiempos inmemorables. Muchas gracias, Gab Welther. Gracias por tu significativo aporte a este canal que solamente busca difundir la filosofía. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz, 4611, Nessa Basilio, Sebastián Gallo 3370, Indómita Chang, Samuel Alexis Naspusil Salas, Sandra Segovia 2687 y Luan Santos 7568. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.